Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este último jueves de nuestro programa de nutrición. Vamos a repetir la que tenemos pendiente, pero hoy es el último jueves, nuestra última sesión de este programa que habíamos planeado desde el principio. Soy la doctora Itzel García. Bienvenidos en nombre de todo el Instituto Nacional de Perinatología a este maravilloso programa de educación en nutrición y alimentación que han preparado el grupo de la maestría en nutrición clínica, que se lleva a cabo como sede en el instituto junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, lideradas todas nuestras maravillosas nutriólogas por la doctora Otilia Perichart, a quien agradecemos muchísimo este esfuerzo que han hecho porque de verdad son perlitas para nosotros para poder tener una vida saludable y que nuestra nutrición y, bueno, todo el estilo de vida sea lo mejor que pueda ser. Gracias por acompañarnos. Ya veo que tenemos gente ya de Bolivia, de Honduras, de toda la República Mexicana, como siempre, Puebla, Tijuana, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Villahermosa, Guadalajara, Tamaulipas, bueno, Brasil. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros. Creo que ha sido un programa muy valioso para todos y prueba de ello es que están aquí desde Paraguay. Gracias, bienvenidos y buenos días. Pues vamos a cerrar con broche de oro la sesión de hoy. Creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y algo muy importante que es que todos tenemos afectados o que se nos ha afectado en un momento o en otro durante todo este tiempo, que es la salud mental. Y hoy nos van a hablar de este tema, de nutrición y salud mental. Creo que vamos a cerrar con broche de oro el programa. Como les digo, de todas formas, todavía vamos a repetir la semana que entra la sesión en la que tuvimos fallas técnicas, que fue la de preparación de alimentos saludables, que también fue una súper joya, por eso la vamos a repetir. Entonces, bueno, sin más por el momento, ya sin más preámbulo, dejo con ustedes a la maestra en nutrición, Marcela Ruiz, quien va a presentarles la plática de hoy y a coordinar esta sesión. Adelante, Marce, buenos días y muchas Hola. gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta octava y última plática del programa Estrategias del programa de educación en nutrición para el personal de salud. El tema de hoy lo va a dar la licenciada en nutrición, María Luisa Eva López, quien también es estudiante de la maestría en nutrición clínica. Y este tema, justo como ahorita comentó Itzel, se llama Estrategias para el cambio de conducta, emociones y estrés y su asociación con la alimentación, que va a ser una plática bien importante por toda la situación que estamos ahorita viviendo de alteración de la salud mental, de emociones, y cómo esto tiene un impacto en la alimentación y viceversa, ¿no? Cómo la alimentación tiene un impacto en el estado emocional. Entonces, sin más preámbulo, les presento a la licenciada. Adelante, María Luisa. Déjenme hacer un comentario. María Luisa es guatemalteca. Entonces, si alguien de nuestros seguidores de aquí de la República Mexicana de repente escucha una palabra que no suene, nosotros le vamos a decir, en México no se dice así, se dice de esta forma, ¿ok? Para que ella pueda estar tranquila y hablar como ella sabe hablar. Listo, ahora sí. Mucho gusto y buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar un poco sobre las estrategias de cambio de conducta, las emociones, el estrés y la asociación que estos tienen con nuestra alimentación. Entonces, los puntos que vamos a tratar a lo largo de la charla, pues va a ser el objetivo que tenemos de esta plática, una breve introducción, la relación que hay entre las emociones y la alimentación,
Vamos a platicar sobre distintas herramientas que podemos implementar para lograr el cambio y mejorar esta relación con la alimentación y, por último, las conclusiones. El objetivo, entonces, de la plática de hoy es poder brindarles un panorama general sobre todas las alteraciones emocionales que estamos viviendo actualmente en tiempos de la pandemia de COVID-19, así como esta puede verse afectada por toda la conducta alimentaria. Asimismo, pues mostrarles un poco de la evidencia que hay de cómo la alimentación puede tener efectos sobre la salud mental. Cabe mencionar algo importante, que son los profesionales de salud, los psicólogos y los psiquiatras, los expertos en diagnosticar y tratar dichas alteraciones. Como una breve introducción, pues la pandemia COVID-19 está provocando una crisis de salud mental a nivel mundial. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos identificar emociones o sensaciones que son las más comunes, como puede ser el miedo, como puede ser el estrés, como puede ser la sensación de angustia, de incertidumbre, de irritabilidad e ira, de desesperanza y tristeza. Y darnos cuenta que todas estas emociones van a ser unas respuestas normales ante situaciones de incertidumbre y que cuando estas rebasan el nivel de capacidad que podemos tolerar y afectan ya nuestra vida cotidiana o nuestra calidad de vida, es cuando debemos de darnos cuenta que debemos de consultar a un profesional en salud mental. Hablando o retomando pues un poco este tema sobre el contexto actual del personal de salud, pues distintos factores como el aumento de la carga laboral, el aumento de las jornadas laborales, la falta de insumos o de equipo de protección que puede afectar en muchos lugares, el exceso de información que está circulando por todos los medios, la estigmación y la vulnerabilidad del personal de salud, así como la alta prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles que está aumentando o que ha aumentado en la pandemia, pues puede provocar todas estas emociones o estos sentimientos de estrés, de ansiedad, de insomnio y de depresión, lo cual pues nos puede llevar a tener un patrón de alimentación inadecuado, a que no logremos una buena hidratación, a que no lo tengamos o no realicemos la actividad física o el ejercicio que se recomienda, a tener una menor exposición a la luz solar, a que hayan distintas alteraciones en los patrones del sueño, como por ejemplo una mayor tasa de insomnio. Y todo esto, pues aumentar aún más estas emociones como la ansiedad, la depresión y el estrés. Esto es por esto que distintas instituciones a nivel mundial, como la OMS, la OEPS o el Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán, han creado distintas herramientas o materiales en donde elaboraron distintos consejos para que cuidemos de nuestra salud mental, tanto el personal de salud como la población en general. Entonces, aquí les compartimos una que nos gustó bastante, que es 10 consejos pues sencillos para que podamos cuidar esta salud mental. El consejo pues número 1 es que siempre cubramos nuestras necesidades básicas, que incluyamos o sepamos que llevar una alimentación saludable es parte de estas necesidades básicas que son importantes para cada persona, que se incluya una buena hidratación, que se tenga un adecuado patrón de sueño. La segunda recomendación es que logremos tener un descanso adecuado, que cuando salgamos de nuestra jornada laboral se pueda hacer alguna actividad fuera de este trabajo, que leamos un libro, que salgamos a caminar, que nos tomemos ese tiempo para que podamos tener un descanso adecuado. La tercera es que hablemos con nuestros compañeros de trabajo, pues muchas veces ellos también están pasando por estas emociones como la ansiedad o el estrés, y hablar con ellos pues nos puede ayudar a regular estas emociones. El cuarto consejo es que mantengamos siempre una comunicación constructiva, que la forma en que nos comunicamos siempre sea de la mejor manera y clara posible. El quinto consejo es que siempre mantengamos un contacto con nuestros seres queridos. Fuera de nuestra área de trabajo, nuestra familia pues es nuestro pilar más importante, y tener este contacto con ellos pues siempre va a ser importante para nuestra salud mental. La recomendación es que en la actualidad pues esto se haga por vía electrónica.
La sexta recomendación es que respetemos pues las diferencias. No todas las personas pensamos igual y no a todas nos gusta hablar de nuestros sentimientos, por lo que es importante pues respetar las preferencias de cada persona. El séptimo consejo es que siempre nos mantengamos actualizados, que busquemos pues unas fuentes confiables y oficiales sobre la información de la pandemia que está ocurriendo actualmente. La octava recomendación es que limitemos la exposición a las redes sociales, sobre todo a noticias alarmistas que por lo general pues abundan en las redes sociales y que estas lo único que vayan a hacer pues es aumentar esta emoción de estrés y de angustia. La novena recomendación es que monitoreemos nuestra salud. Se recomienda pues que tengamos un automonitoreo de cómo se encuentran pues estas emociones y nosotros podamos clasificar cuando estas emociones, como les mencionaba anteriormente, rebasen entonces esta capacidad de poderlas controlar y afecten pues nuestra vida cotidiana. Y la última recomendación es que nos sintamos orgullosos de la labor que realizamos. Todo el personal de salud pues estamos atravesando distintos obstáculos y adversidades y recordar pues que la labor que todo el personal de salud hace es noble, pues está ayudando a los que más lo necesitan en una pandemia mundial. Les dejamos aquí pues distintas ligas de las distintas organizaciones que han elaborado materiales e información importante que ustedes pueden utilizar o pueden compartir también con sus pacientes sobre la salud mental, la cual puede ser aplicable tanto para el personal de salud como para la población en general. Relación entre las emociones y la alimentación. Las emociones pues tienen un impacto muy fuerte en la conducta alimentaria y estas pueden afectar todo el proceso de alimentación. Por ejemplo, pueden aumentar el motivo de comer. Posiblemente no tenemos hambre en ese momento y al experimentar pues distintas emociones como puede ser felicidad o como puede ser estrés, esto puede llevarnos a que aumentemos nuestra ingesta de alimentos. También puede verse afectado por la respuesta afectiva, cómo nos estamos sintiendo actualmente y qué es lo que vamos a querer comer. Así también pues va a afectar la elección de alimentos. Pues si en un momento no estamos estresados, preferimos comer pues algún alimento saludable, al aumentar alguna emoción, podemos cambiar esta elección por un alimento que no es tan saludable. Y por último, puede aumentar la velocidad con la que consumimos los alimentos. Por lo tanto, entonces podemos decir que los alimentos pueden modificar, la ingesta de los alimentos puede verse modificada tanto por emociones positivas como por emociones negativas. Y a mayor intensidad de estas emociones, vamos a tener una mayor inhibición de este control, que significa que las emociones van a controlar esta ingesta de los alimentos. Entonces, quisiera que pudiéramos participar ahorita con una pregunta para que se pueda hacer un poco interactiva la charla de hoy. Entonces, les hago una pregunta. ¿Consideras que has modificado tu alimentación durante la pandemia asociado a algún cambio emocional, por ejemplo, a una mayor sensación del estrés, de preocupación o de ansiedad? Gracias. Pues el 82% nos comenta que sí ha modificado su alimentación a lo largo de la pandemia por algún cambio en estas emociones. Y les hago pues una siguiente pregunta. Según tu percepción, ¿cómo consideras que han sido tus hábitos de alimentación durante la pandemia comparado a cómo eran antes? Si estos han mejorado, si estos son peores o si estos continúan igual.
Gracias por sus respuestas. Pues la mayoría dijo que sus hábitos pues han mejorado durante la pandemia y pues un 33% que han empeorado y un 25% pues que continúan igual. Entonces ahora vamos a ver pues un poquito para contestar estas preguntas sobre la alimentación emocional. La alimentación emocional entonces define que una mayor ingesta se da en respuesta a estas emociones negativas, con el fin de disminuir esta sensación negativa como puede ser la ansiedad o el estrés, en lugar de satisfacer entonces un hambre o una necesidad fisiológica. Por lo que el día de hoy les trajimos ciertas diferencias o ideas para que podamos reconocer entre un hambre emocional y un hambre fisiológica. Entonces, por ejemplo, para que las podamos diferenciar, un hambre emocional va a ser repentina. De un momento a otro vamos a sentir esa necesidad de comer, mientras que un hambre fisiológica va a ser gradual. La vamos a sentir poco a poco. Un hambre emocional es esa sensación de comer un alimento de forma urgente y va a depender de cómo nos sentimos, de nuestro estado de ánimo. Mientras que el hambre fisiológica puede esperar y no va a depender pues nunca de las emociones. Un hambre emocional pues va a necesitar esa urgencia de alimentos específicos, por ejemplo, alimentos energéticamente densos, alimentos ricos en azúcar. Mientras que un hambre fisiológica pues está abierto a probar o a experimentar o a comer distintos alimentos. Un hambre emocional pues no se va a satisfacer al sentirse lleno. Cuando terminamos de comer pues no vamos a sentir esa sensación de saciedad. Mientras que el hambre fisiológico sentimos esa saciedad al terminar de comer. Un hambre emocional pues nos va a generar sentimientos de culpabilidad o sentimientos negativos al terminar de comer. Y el hambre fisiológico pues no nos va a generar ningún sentimiento negativo al terminar de comer. Les trajimos también un poco de evidencia para que ustedes puedan ver cómo estas emociones están relacionadas con la alimentación. Entonces, en el primer estudio, pues se observó que las mujeres cuando tenían algún problema o alguna emoción pues negativa, presentaban una alta reactividad al cortisol y esto llevaba a un aumento en la ingesta de alimentos. En un siguiente estudio, pues también se encontró que una dieta que era rica en hidratos de carbono y baja en proteína llegaba a disminuir estos sentimientos negativos como depresión o impotencia, angustia. Y esto se debía a que habían niveles elevados de serotonina en el cuerpo. Y un tercer estudio, pues, encontró que el consumo de alimentos podía actuar en cierto modo como una automedicación, porque la liberación de glucocorticoides, que es inducida por el estrés, aumentaba esta modificación, esta motivación por el consumo tanto de alimentos ricos en grasa y azúcares, lo cual puede disminuir la actividad del eje hipotálamo pituitario adrenal, el cual pues controla la respuesta neuroendocrina al estrés. Si hablamos un poco sobre estrés y emociones, el estrés pues activa distintas redes emocionales y como vimos anteriormente va a elevar esta secreción de glucocorticoides e insulina, lo cual va a afectar de una forma directa en nuestra conducta alimentaria. ¿Cómo la va a afectar? Pues va a haber un aumento en la ingesta alimentaria, va a cambiar esta preferencia por ciertos alimentos y va a cambiar el motivo de comer. No vamos a comer porque el cuerpo no lo pide, sino que vamos a comer porque una emoción nos está diciendo que consumamos alimentos. Entonces, les hago pues otra pregunta. Si hablamos de cantidad de alimentos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el estrés va a aumentar la cantidad de alimentos o que va a disminuir el consumo de ciertos alimentos? El 100% pues dice que va a aumentar pues el consumo de alimentos.
Contestando pues un poco a esta pregunta, la respuesta es que va a depender de la intensidad que nosotros sintamos del estrés. Por ejemplo, Defeuti y colaboradores encontraron que ante una situación muy estresante, si lo clasificamos como en un nivel de 1 a 10, presentaríamos un nivel de estrés 8, 9 o 10. Entonces, en estas situaciones muy estresantes, tanto los niños como adultos tendían a reducir su ingesta de alimentos. Lo podemos poner en un ejemplo o lo podemos aterrizar a un ejemplo actualmente de la pandemia. Si en este momento nos enteramos que algún familiar pues cercano se contagió de COVID-19, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente reducimos nuestra ingesta de alimentos porque nuestro nivel de estrés aumentó de 0 a 10 en un momento. O también si, por ejemplo, podemos ver o sabemos que tenemos un examen hoy jueves y lo tenemos el lunes, nuestro nivel de estrés pues sería en un nivel de 6 a 10, pero ya ese mismo día del examen, nuestro nivel aumentaría en una escala de 9 a 10. Y ahí sería cuando se ha visto que la ingesta de alimentos en ese momento disminuye. En adultos, O'Connor y colaboradores encontraron pues que el estrés crónico, si lo hablamos una vez más en una escala de 1 a 10, sería 5 o 6. Este se va a asociar con un mayor consumo de calorías y una menor ingesta de vegetales. Por otro lado, Hill y colaboradores encontraron y describieron que el estrés que era medido y reportado por autoinformes de los participantes, así como niveles de colesterol, se asociaba con patrones de alimentación pues menos saludables. Esto que se conoce o esta sensación de emociones negativas que no logramos controlar se conoce como una desregulación emocional y por lo tanto, como ya hemos visto, va a afectar la ingesta de alimentos, así como va a afectar la cantidad de los alimentos y la calidad de los alimentos consumidos. Por lo tanto, podríamos decir que esta desregulación emocional nos va a traer esta sensación de presentar emociones negativas. Y estas emociones negativas pues se han asociado con una mayor ingesta de alimentos, como hemos visto, y que estos alimentos son ricos en grasas, en azúcares y en calorías. Se va a ver también afectado con un aumento de la frecuencia de las colaciones. Estas colaciones pues se han visto que son entre comidas y mayor atracones. Entonces, en este pequeño esquema podemos resumir un poco lo que hemos venido hablando, donde podemos ver que existe pues una relación entre estas variables. Y, por ejemplo, altos niveles entonces de estrés van a estar asociados con una mayor prevalencia o altos niveles de estas emociones negativas y, por lo tanto, de una desregulación emocional. Y esto pues va a afectar la forma en que nosotros comemos, va a afectar la prevalencia de este snacking o estas colaciones o bocadillos entre comidas y que esto, por lo tanto, pues va a provocar un aumento de IMC, que es uno de los problemas que más se están documentando actualmente en la pandemia. Ahora vamos a platicar un poquito de cómo entonces la alimentación puede afectar nuestra salud mental. Se ha visto que mientras más se consuma una alimentación o un patrón de alimentación, el estilo occidental o con una mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, mayor va a ser el riesgo de presentar estos síntomas psiquiátricos, tales como la depresión, el estrés o la ansiedad. Por lo que la recomendación, que es en donde más se ha estudiado sobre el patrón mediterráneo, ha demostrado que el consumo de un patrón mediterráneo pues puede ser un factor protector del desarrollo de estos síntomas psiquiátricos. Recordando pues una vez más la pirámide de la dieta mediterránea pues que ya vieron en las pláticas y enfatizar pues en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte donde se recomienda el uso de hacer actividades físicas, de que tengamos un adecuado descanso, de que nos involucremos tanto nosotros como todos los miembros de la familia en la preparación de alimentos. Recordemos también que la recomendación es que se consuman los alimentos lo más natural posible, que las preparaciones se hagan de una forma pues saludable
y que consumamos la menor cantidad de alimentos ultraprocesados. Y sobre todo, que podamos adaptar esta dieta mediterránea a la dieta con alimentos mexicanos. Un tema que está pues sonando mucho y que se está estudiando mucho es sobre la microbiota y la salud mental. Esta disbiosis intestinal está muy relacionada con la salud mental. Se ha visto y se está estudiando que es una comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro, donde esta puede influir en la neurotransmisión y en el comportamiento que se está asociando a muchos síntomas psiquiátricos. De la misma forma que se ha visto que el microbioma ha afectado o se ha asociado a múltiples patologías sistémicas. Lo que se está estudiando entonces es este eje microbio-intestino-cerebro, el eje microbiano, e intestino-cerebro, lo que está buscando es proporcionar una ubicación tanto física como biológica para dar lugar o buscar una explicación del desarrollo de estos trastornos en la salud mental. Así como se ha visto que la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad tienen pues diferencias significativas en la composición del microbioma intestinal. Por lo tanto, es una investigación que aún está en sus etapas iniciales. Muchos de sus estudios difieren mucho, tanto en el diseño como en la población, como en el análisis del microbiota intestinal. Sin embargo, debemos de estar muy pendientes qué va a pasar o cómo han sido las actualizaciones de este estudio, pues parece ser un tema pues muy prometedor para el futuro de la salud mental. La regulación emocional, entonces, va a ser todo el conjunto de estrategias y habilidades que podemos utilizar tanto para mantener un estado positivo como para mejorar estas emociones negativas que podemos sentir o se pueden presentar ante distintas situaciones. Por lo tanto, a continuación, vamos a brindar algunas estrategias y herramientas que les pueden ayudar tanto a ustedes como a sus pacientes a mejorar sus hábitos, en especial en relación con la alimentación. Para esto, pues tenemos primero el modelo transteórico del cambio de comportamiento. Este fue creado hace muchos años por Prochaska y Di Clemente para comprender el qué, el cómo, el cuándo y por qué cambian las personas. ¿Por qué tenemos esa acción de cambio de comportamiento? Y este modelo transteórico está fundamentado en la hipótesis de que un cambio de comportamiento es un proceso y que las personas a lo largo de este proceso tenemos distintos niveles de motivación para lograr pues este cambio de comportamiento. Este modelo se basa en 5 fases de cambio y la recaída, donde podemos tener, pues la primera es precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. En la fase de contemplación, pues no estamos conscientes del problema en sí. Entonces podemos tener una situación en donde ustedes pueden decirlo o nuestros pacientes pueden decir, yo no me siento mal, no sé por qué tengo que cambiar mi alimentación. La siguiente fase es la fase de contemplación. Aquí pues ya nos empezamos a cuestionar este cambio. Ya sabemos que existe un problema y que debemos de cambiarlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Podemos tener un ejemplo en donde nuestros pacientes pueden mencionar, sé que debo de aumentar mi consumo de verduras, pero no sé cómo. La siguiente etapa es la fase de preparación. Aquí pues ya se tiene una decisión firme de cambiar, ya se modifica nuestro entorno, pero aún no se ha realizado por completo el cambio. Un ejemplo puede ser, yo ya tengo varias recetas para preparar sopas y ensaladas, se ven muy ricas, pero si se dan cuenta, aún no se ha realizado el cambio. Luego tenemos pues la acción. Aquí pues ya estamos prácticamente en el cambio. Entonces podemos decir, ya empecé a aumentar mi consumo de verduras, ya los incluyo en cada comida principal casi a diario. Ya realizamos el cambio. Luego pues tenemos la fase de mantenimiento. Aquí ya está consolidado este cambio.
esta se va a caracterizar porque ya lleva un tiempo en realizando el cambio. Entonces, un ejemplo podría ser, ya llevo 4 meses comiendo una taza de verduras en cada comida principal. Y por último, pues tenemos la recaída. Debemos de darnos cuenta o de tener presente que una recaída no va a ser un fracaso, sino que solo vamos a tener que reforzar todas estas estrategias o herramientas que hemos venido utilizando para consolidar este mantenimiento. Entonces, un ejemplo podría ser, últimamente me he olvidado de incluir verduras en mi alimentación. Entonces, nos vamos a tomar pues unos 2 minutos para que ustedes puedan ver en la fase de cambio que se encuentran actualmente con alguno de los temas que hemos visto a lo largo de las charlas. Pueden hacerlo con alimentación, con el nivel de actividad física, con algún hábito de sueño, el consumo de alcohol y tabaco o técnicas de relajación y control de estrés. Entonces, si quieren, pues nos tomamos pues 2 minutos para que ustedes puedan analizar y tomar alguno de estos temas para que puedan darse cuenta en qué fase de cambio está. Y si quieren, pues lo pueden compartir en el chat. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver pues distintas herramientas que nos van a ayudar a lograr pues este cambio de conducta. Estas van a ser un balance decisional, un automonitoreo, un control de estímulo, unas metas elaboradas estilo SMART y una atención plena que es el mindfulness. El balance decisional, entonces, va a ser una estrategia de este modelo transteórico que vimos anteriormente que nos va a ayudar a explorar tanto las ventajas como las desventajas de realizar un cambio, por lo que esto puede favorecer una motivación intrínseca. Les trajimos aquí pues un ejemplo de cómo puede ser el balance decisional. Entonces, si hablamos de ejercicio como vimos anteriormente, entonces hacemos un cuadrante en donde podemos poner en un extremo las ventajas que tenemos de hacer más ejercicio. Abajo colocamos las ventajas de no hacer ningún ejercicio. Del lado derecho vamos a colocar las desventajas de hacer más ejercicio y hasta abajo pues vamos a colocar las desventajas de no hacer ningún ejercicio. Este balance decisional se puede utilizar con cualquier ejemplo o con cualquier conducta que ustedes quieran modificar. Si ustedes detectaron anteriormente que ustedes no han logrado pues cambiar o mejorar este hábito de sueño, podrían como una estrategia o una herramienta utilizar este balance decisional para que se den cuenta y puedan explorar tanto las cosas positivas como negativas que puede traerles este cambio de conducta. Otra herramienta útil es un automonitoreo. Esta herramienta pues nos va a ayudar a identificar cómo se encuentra nuestra ingesta de alimentos para que establezcamos horarios y nos demos cuenta cómo están nuestros horarios de alimentos, cómo está la calidad de los alimentos que consumimos, así como la cantidad. Si
sentimos algún sentimiento a la hora de consumir esos alimentos, el lugar en donde los comemos, si estos los comemos solos o en compañía de amigos o de familia, si a la hora que estamos consumiendo los alimentos estamos haciendo otra actividad, viendo televisión o con el celular, entre otras cosas. Esto nos va a ayudar a que podamos hacer conciencia de lo que estamos comiendo. Y para el profesional de salud, pues nos puede ayudar a identificar patrones de alimentación, los cuales pueden ser modificados. La siguiente herramienta, pues, es el control de estímulos, tanto internos como externos. El control de estímulos externos, pues, va a identificar todos estos estímulos que tenemos alrededor que pueden precipitar a que nosotros realicemos esa conducta relacionada con la alimentación. Por ejemplo, es importante, pues, que tengamos el tamaño del plato correcto, que este sea, pues, un tamaño estándar, que este no sea, pues, un plato muy grande, por ejemplo, que controlemos estas estrategias a la hora de la compra de alimentos. Si, por ejemplo, sabemos que cuando tenemos, pues, un estrés por algún examen, alguna presentación o algún trabajo que debemos de entregar, pues aumentamos, pues, nuestro consumo de alimentos ricos en grasa o ricos en calorías, pues a la hora que vayamos al supermercado no compremos estos alimentos, ¿verdad? Otra estrategia para controlar estímulos externos es ir ya con una lista hecha al supermercado para que no compremos esos alimentos extra o que vayamos pues llenos, que no vayamos con hambre al supermercado. Pueden ser distintas estrategias. Otra puede ser, pues, ejercicios de masticación, que siempre cuando comamos, mastiquemos de una forma adecuada y un cierto número de veces esta masticación para que logremos controlar estos estímulos. Luego, pues, tenemos el control de los estímulos internos. Este va a ser, pues, que logremos nosotros mismos poder identificar todos estos comportamientos o emociones que están relacionados con cosas positivas o con cosas negativas. Que logremos hacer este autoanálisis de señales corporales, que logremos diferenciar entonces un hambre fisiológica de un hambre emocional, por ejemplo. Si sabemos que vamos a estar, pues, en un momento de mucho estrés o mucha angustia o que, por ejemplo, estemos padeciendo de insomnio, pues tratemos de limitar ciertos alimentos, como el consumo de cafeína, de teína y alimentos que son ricos en azúcar. Por último, pues es importante, pues, que comprendamos o aprendamos técnicas de relajación y meditación que van a ser importantes o que nos van a ayudar con nuestra alimentación. Luego tenemos, pues, la elaboración de metas SMART. Estas van a ser metas colaborativas. ¿Qué significa? Que no las hace el profesional de salud o no las hace el paciente, sino que se elaboran en conjunto. Y nos va a permitir analizar el desempeño del esfuerzo de realizar, pues, este cambio de conducta. SMART significa que es específica, que es medible, que es alcanzable, que es realista y que es medida en un tiempo o dada en un tiempo. Entonces, por ejemplo, si nuestro objetivo es aumentar el consumo de verduras, convirtiéndola esta a una meta SMART, diríamos: comer por lo menos una taza de verduras en cada comida principal durante un mes. Otro ejemplo puede ser que nuestro objetivo sea realizar más ejercicio. Elaborándola siendo específica, medible, alcanzable, realista y en un tiempo, la convertiríamos a correr por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos en el siguiente mes. Y por último, pues tenemos la terapia de atención plena o mindfulness. No existe ninguna definición específica para poder definir este término de atención plena, pero les dejo aquí, pues, la de Kabat-Zinn, que él es uno de los que más ha estudiado este campo del mindfulness relacionado con la alimentación. Entonces, él define el mindfulness como llevar la atención, llevar la propia atención a las experiencias a las que se están experimentando en un momento presente y aceptándolas sin juzgar. El mindfulness, entonces, lo que hace es capacitar a las personas con el fin de que podamos identificar en todo momento cómo nos estamos sintiendo, cómo son nuestras emociones
y los pensamientos relacionados a estas emociones. El mindfulness entonces pasa de que podamos reaccionar o reaccionemos de una forma automática, inconsciente, a que pensemos la forma en que vamos a consumir el alimento o respondamos ante una situación. Entonces vamos a pasar de algo automático a algo con mayor responsabilidad. Van a ser entonces respuestas o conductas conscientes y controladas. ¿Cómo podemos aplicar entonces este mindfulness a la alimentación? Para esto pues existe un término que es la alimentación consciente o mindful eating. Esto es aplicar pues esta técnica que estábamos viendo de mindfulness a la hora que comamos. Entonces, esto es pues prestar atención a nuestra comida, al propósito de la comida, a disfrutar momento a momento el comer y en ningún momento pues juzgarnos a nosotros mismos o juzgar a los demás. Es un enfoque entonces que se va a centrar en tener conciencia a la hora de estar comiendo o de los alimentos y disfrutar la experiencia. No se va a centrar en lo que conocemos como el aporte calórico o el conteo de porciones, sino esta es una combinación. Entonces, el mindful eating va a intentar que disfrutemos el momento de la comida y fomentar pues una experiencia agradable a la hora de consumir los alimentos. ¿Cómo podemos entonces practicar esta alimentación consciente? Entonces les trajimos aquí también pues unos ejemplos para que podamos ver la diferencia o qué vamos a hacer cuando presentemos pues cuando comamos sin atención plena y cómo lo vamos a convertir a un mindful eating. Entonces, por ejemplo, comer sin atención plena, vamos a comer hasta estar llenos sin ignorar pues esas sensaciones del cuerpo que nos dice que ya estamos llenos. El comer consciente pues escucha al cuerpo, se detiene cuando sabe que está lleno. El comer sin atención plena come cuando las emociones nos dicen que comamos. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Comemos cuando sentimos estrés, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tristes. El mindful eating come cuando nuestro cuerpo nos lo dice. Come cuando necesitamos esos alimentos, cuando nuestro estómago está haciendo alguna señal o cuando sentimos pues esa baja de energía. El comer sin atención plena come solo en distintos momentos o a lo largo del día y en cualquier lugar. El comer consciente, pues come con otros, come con la familia, come con los amigos, come en horarios más o menos establecidos y en lugares establecidos. Por ejemplo, siempre se sienta a comer en la mesa. No come parado o no come en el sillón o en la cama. El comer sin atención plena come los alimentos que van a reconfortar y que al consumirlos pues van a tratar de aliviar estas emociones negativas. Y el comer consciente come o consume alimentos que sabe que son nutricionalmente adecuados o recomendados. El comer sin atención plena pues no mide sus porciones. Por lo general se sirve primero la ensalada, luego el pollo, luego el arroz. Y la recomendación en el mindful eating es que nos sirvamos ya nuestras porciones correctas en el plato. ¿Cómo podemos practicar entonces el mindful eating en nuestra vida cotidiana? La Brigada de Salud Mental del Instituto de Nutrición Salvador Subirán tiene muchísimas estrategias, videos, actividades o ejercicios. Dejamos aquí la liga por si ustedes quieren tratar o quieren ampliar un poco más el tema o practicar estos ejercicios. Pero aquí les trajimos el día de hoy un ejercicio de esta Brigada de Salud Mental que se llama un ejercicio DROP. Entonces, la recomendación es que cuando nos sintamos pues muy agobiados o estresados o angustiados, nos tomemos pues un momento, nos detengamos lo que estábamos haciendo y lo que estábamos pensando o estudiando y respiremos, que hagamos una respiración profunda en donde nos podamos enfocar en nosotros mismos y en el momento presente, que podamos pues observar nuestro cuerpo, todas estas sensaciones físicas a las que estamos conscientes. Por ejemplo, que toquemos algo, que oigamos algo, que sintamos algún olor o que si estemos comiendo algo, nos detengamos a ser conscientes de ese sabor de los alimentos. Sobre también las emociones,
qué estamos sintiendo en ese momento y lo podamos conectar con nuestros pensamientos. ¿Qué interpretación estamos haciendo de estos sentimientos con estas emociones? Y ya para terminar, pues ya que continuemos una vez más con lo que habíamos interrumpido y que hagamos pues un esfuerzo consciente por incorporar este momento que disfrutamos y que aprovechamos. Y por último, pues que realicemos 10 respiraciones. Con esto entonces, para terminar, podemos concluir que la salud mental debe de ser considerada una prioridad, sobre todo en estos tiempos. Que existe entonces una fuerte relación entre las emociones y nuestra alimentación, por lo cual es importante cubrir cada uno de estos dos aspectos para que logremos tener pues un impacto benéfico una en la otra. Y por último, que es importante pues buscar ayuda de un profesional de salud mental en algún caso cuando sepamos que estas emociones rebasan nuestra capacidad de controlarlas y que interfieran en nuestra vida diaria y en nuestra calidad de vida. Entonces, pues termino con una frase. Porque somos lo que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo pues una alimentación inspiradora. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de agrado esta plática. Pues sí, María Luisa, una plática maravillosa. La verdad es que siempre durante todas estas sesiones nos han enseñado cosas lindísimas. Felicidades, una plática muy explícita, estupenda plática. Bueno, muchas felicitaciones y buenos comentarios de la gente que nos está viendo, ¿no? Hay dos preguntas o tres, a ver, espérenme que ya me perdí. Aquí estoy. Brad Riveros León dice, ¿cuál es la tendencia del insomnio? ¿Conlleva a aumentar o a disminuir el peso corporal? La tendencia del insomnio, sobre todo en la pandemia, está aumentando muchísimo y lo que se ha visto es que aumenta la ingesta de los alimentos. Ok, muy bien. Sobre todo los ahorros en calorías, en grasas, en azúcares. Ok, muy bien. Gloria Noel Valencia dice, ¿es cierto que ayuda a practicar el cambio de hábitos por 21 días? Pues no es que se necesite un tiempo específico, porque cada persona, dependiendo, como vimos, en la etapa de cambio que se encuentre, muchas veces nos puede tomar más tiempo que otra. Entonces, se requiere hasta, podríamos decir, para lograr esa etapa de mantenimiento, de lograr ya este cambio por un periodo establecido hasta de 1 año. Entonces, va a depender de cada persona, pero sí requiere de más tiempo, ¿verdad? Ok, entonces nada que solo 21 días. Este es un cambio para toda la vida. Para toda la vida. Exacto. Y es importante también considerar qué hábito, ¿no? O sea, no es lo mismo el hábito de me voy a tomar mis suplementos o me voy a tomar, no sé, un vaso de agua en las mañanas, o sea, voy a aumentar justo el ejemplo que puso María Luisa, voy a comer una taza de verduras en cada comida principal, o voy a realizar 30, 45, una hora de ejercicio diario, o sea, depende del hábito también, es el efecto, ¿no? Y también, como ya vimos, y creo que es bien importante a considerar, hay diferentes etapas en las que nos podemos encontrar con diferentes hábitos y hay recaídas y son normales. Mucha gente recae un día, tira la toalla y ya no quiere seguir haciendo, ya no quiere seguir cuidando este aspecto de su estilo de vida. Y es importante retomarlo y una recomendación es que cada día sea un nuevo inicio, ¿no? Cada día es un nuevo comienzo o cada momento sea un nuevo comienzo. Porque entonces, híjole, ya ayer tuve un atracón o ya ahorita estoy leyendo algunas preguntas o algunos comentarios relacionados a es que si no a mí no me funcionan las estrategias, qué puedo comer. En cada momento se puede uno elegir qué es lo que más le conviene, no tanto para ese momento, sino a futuro, ¿no? Pensar mucho en el efecto que tiene esa conducta, no nada más en ese momento que a lo mejor es cómodo, que a lo mejor voy a satisfacer un antojo, sino el efecto que puede tener en mi salud física, en mi salud mental, en mi perfil metabólico, en el control de mi diabetes, ¿no? En caso de que alguien tenga diabetes. Entonces,
un poquito pensar a mayor plazo tiene un efecto importante en las elecciones que tomamos en este momento. Ok. Misael Jerónimo del Río dice, pregunta que sea rangos o porcentajes de las llamadas recaídas. Ya dijeron que es normal, pero ¿hay algún rango? No sabría decir un rango en específico, pero lo que sí les puedo mencionar es que una recaída pues no va a ser un fracaso. Y muchas veces lo que sí se ha visto es que cuando recaemos y bajamos de esta fase de cambio, esa recaída se ha visto que después de eso el éxito para lograr el mantenimiento y el cambio de comportamiento es mucho más duradero. Entonces no podría decir pues un porcentaje específico de la recaída, pero que muchas veces hasta nos ayuda para lograr consolidar este cambio en el comportamiento. Ok, yo creo que aquí respondimos la pregunta de Manuel Martínez que dice, bueno, primero saluda, gracias por la información, y dice, ¿cuáles serían los factores que predisponen a la recaída o disminución en el proceso de los cambios de comportamiento y qué recomendaciones podrían reforzar o en su defecto recuperar el control? Pues muchas veces lo que se recomienda es que se establezcan metas pues claras, tanto del paciente como el profesional de salud. Y que si ya sabemos que, por ejemplo, estas fechas de Navidad, por ejemplo, pueden precipitar este aumento del consumo de ciertos alimentos, logremos establecer estrategias para que estos alimentos o estas fiestas que pueden precipitar la recaída no logren controlar, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, hay algunos comentarios que, bueno, si quieren ustedes hacer algún comentario a estos comentarios, no son preguntas específicas. Por ejemplo, Natalia Marcos, desde el principio de la plática, mencionó el encierro por el COVID ha aumentado mi ingesta alimentaria. Por más técnicas que aplico de autorregulación emocional, pierdo el control. Tengo años con esa situación, pero ha aumentado durante la pandemia. Alma Patricia García Álvarez nos dice, la verdad para mí es un poco difícil someterme a una dieta específica, me cuesta, pero creo que no es por demás intentarlo y tener fuerza de voluntad y decisión. María Antonia, acuérdense que, bueno, no es hablar de una dieta y empezar una dieta, sino de cambiar un estilo de vida, ¿no? Marce, María Luisa, ¿qué opinan de esto? ¿Quieres opinar? Sí, gracias, Marta. ¿Sí? ¿O seguimos? María Antonia, buenos días. Es importante la alimentación, sin embargo, siempre tenemos el pretexto del trabajo, pero todo es importante. Pues yo con eso pues creería que es importante pues que, como les había mencionado, definamos en qué etapa de cambio estemos. Porque dependiendo de la etapa en la que estamos, por ejemplo, ejemplo que tú mencionas, así van a ser las estrategias que debemos de realizar. Por ejemplo, si tenemos como este paciente que sabe el beneficio, pero no está listo, no es momento de realizar el cambio. Debemos de brindar pues más información, debemos de solucionar las dudas para que se comprenda el verdadero motivo o la verdadera razón por la cual queremos realizar el cambio. Una estrategia entonces podría ser, en este caso, hacer un balance decisional para que podamos establecer si las ventajas pues van a ser mayores que las desventajas. Claro. Dice Susana Rosa, súper el tema, es bueno que nos digan que se valen las recaídas, pues sí, y a veces también yo creo que no debemos de dejar pasar o dejar de decir que también se vale acudir con un profesional de salud mental. Ellos están ahí para apoyarnos, para ayudarnos, son maravillosos. Tenemos psicólogos increíbles, psiquiatras, gente realmente capacitada que nos puede ayudar y nos puede orientar en este proceso. Como decía María Luisa al principio, pues es un problema a nivel mundial y en toda la población, más en el personal de salud, ¿no? Porque estamos sometidos ay, se me fue la palabra,
estamos con horarios de trabajo, mucho estrés en el trabajo, emociones muy fuertes, entonces, bueno, también se vale, así como recaer en lo que comemos, se vale pedir ayuda y decir, necesito que me apoyen. Aquí hay una pregunta de Ana Sosa Romero. ¿Qué tipo de alimentos puedo comer para bajar el estrés? Por ejemplo, el chocolate me tranquiliza, pero a los niños los estimula. Sí, eso es pues, muy cierto. Creo que, como tú bien lo dijiste, es aprendernos a conocer a nosotros mismos, ¿verdad? Las emociones que nos brindan. No todas las personas, como pues en tu caso, ¿verdad? No todas las personas el chocolate nos va a dar esa sensación o esa emoción de tranquilidad. Entonces, por lo general, la recomendación es que no sean alimentos pues ricos en azúcares y en grasa o en calorías. Pues la recomendación que podría darte, si en tu caso a ti el chocolate te ayuda a tranquilizar, pues que te comas un pedacito y que puedas medirlo, no que te comas pues la barra completa, ¿verdad? Pero por lo general son alimentos que no son energéticamente densos o que no son ricos en calorías, en grasa y en azúcares. Y que sea chocolate real, no de grasa con azúcar, que lo último que es chocolate. O sea, creo que eso también es importante, como la calidad. El chocolate es muy bueno, ¿no? Pero el chocolate que realmente sea chocolate y que tenga una porción, un porcentaje mayor de 70, digamos, de cacao, es más recomendable que un chocolate blanco, por ejemplo. Ok. Muy bien, pues creo que ya son todas las preguntas. Ya respondimos a muchos comentarios en el sentido de que es buen momento para empezar, que qué buena plática, que qué bueno que dicen que se valen las recaídas, que eso, pues todos somos humanos, ¿no? Ante todo, y eso es lo que estamos aquí descubriendo. Pues muchísimas gracias, María Luisa, excelente presentación. Aquí nos están pidiendo que subamos los videos a las redes. Nos falta terminar la grabación porque efectivamente de la planeación y preparación de alimentos saludables tuvimos algún problema. La vamos a repetir la próxima semana, aunque esté fuera de programa, les va a llegar su recordatorio para que puedan estar aquí con nosotros y seguramente sí vamos a ir subiendo este programa porque fue maravilloso y bueno, pues ya le hemos dicho a Oti y a Marce que vayan pensando en seguir estos jueves de nutrición. Ahorita vienen pues las épocas navideñas y vacaciones y todo, pero esperemos que para enero podamos retomar este programa, que no se pierdan estos jueves de nutrición y alimentación y que sigamos aprendiendo, no solo durante el COVID, porque, bueno, si Dios quiere y llega la vacuna y empezamos a superar esta pandemia, pues tenemos que continuar con este estilo de vida saludable, debemos de seguir comiendo bien, activándonos físicamente, dormir, que toda este aprendizaje y estas enseñanzas que nos deja la pandemia no las dejemos. Nos decían, aquí había un comentario, una sugerencia de que sí podemos hablar algo de, a ver, espérenme. Algo de niños. De niños, exacto. ¿Sí lo viste? Ok. Sí. Muy bien. Lilia Soledad Delgado, ¿cómo evitar el autosabotaje? ¿Alguna recomendación, por favor? Yo creo que ahí, justo igual como una de las preguntas que hiciste anteriormente, creo que todos estos comportamientos, ¿no? Que algunas veces no son positivos hacia nuestra salud, es importante evaluar, o sea, digamos que pensar que, o sea, ¿por qué es este motivo? Pero sobre todo acudir con un experto, como ya bien lo comentaste. O sea, cuando ya intenté las estrategias y aún así sigo comiendo de forma compulsiva o no lo puedo controlar, creo que aquí es donde hay que acudir con un experto en salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra. Una de las terapias que más evidencia tiene de beneficios es la cognitivo-conductual, ¿no? Que justo María Luisa presentó algunas estrategias de esta técnica, de esta terapia. Y bueno, pues si pueden acudir con un experto en salud mental, creo que puede ayudar mucho más que lo que uno solito puede hacer o algún amigo. Y también,
bueno, tener cuidado, ¿no? En que sea alguien profesional que tenga los conocimientos para ayudarnos realmente con estas circunstancias que son muy importantes, ¿no? Y ahorita más que nunca necesitamos tener una salud mental fuerte también para prevenir otras complicaciones y tener un buen sistema inmunológico, una mejor calidad de vida y aguantar tanto las jornadas laborales extensas y todo lo que está viviendo personal de salud en hospitales y también toda la gente que está en casa, que está guardada, que sigue sin salir, porque ambas situaciones son bien complicadas y justo en la primera liga que comentó María Luisa vienen muchas recomendaciones para esta circunstancia, ¿no? O sea, quien sale, quien está trabajando el personal de salud, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a su familia, y quien está en casa, también el hartazgo de estar encerrado y esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y bueno, la segunda liga también de la Brigada de Salud Mental del Instituto Nacional de Nutrición, también está increíble la información que tienen, que también ya pusimos la liga. Sí, ahí les compartimos todas estas ligas en el chat para que puedan tener acceso a ella. La verdad es que todas estas herramientas de un poco de autogestión que ahora nos proporcionó María Luisa son maravillosas y pues está en que queramos empezar a hacer este cambio y seguramente lo vamos a lograr o lo estamos logrando dependiendo en la fase en la que vamos. Había algunos que decían que ya estaban en la activación, otros que estaban todavía en la planeación. Pero bueno, lo importante es, en la fase en la que estemos, continuar con la fase siguiente y no quedarnos atrás, ¿no? Para poder seguir avanzando. Pues creo que ya son las 9:02, llegamos al final de esta plática. Nos piden que sigamos haciendo estos jueves, seguramente sí, los vamos a seguir haciendo. Por lo pronto nos vemos el próximo jueves todavía para repetir esta sesión que fue maravillosa también de la planeación y preparación de alimentos saludables. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un jueves más. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Ya empezó diciembre, cuídense. Sigamos alimentándonos nutritivamente y sigamos activándonos físicamente. Gracias a todos y los veo por aquí la próxima semana. Gracias, María Luisa, un placer escucharte el día de hoy. Gracias, Marce, y ve pensando qué vamos a hacer el año que entra. Así es, muchas gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos en estas sesiones. Gracias. No falta, por favor, encuéstenos esta encuesta para que podamos saber qué piensan, para percibir, sus comentarios ya nos dicen mucho, pero les voy a poner una encuesta para que por favor nos hagan favor de contestar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, María Luisa. Bye. Gracias a ti. Feliz día.